Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Hoy abordaremos un fenómeno que invade plataformas, libros y pantallas, el auge del true crime. ¿Por qué nos obsesionan las historias de crímenes reales? ¿Qué hay detrás del morbo que sentimos por lo macabro? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Coloquio, tema que abordaremos hoy bastante oscuro, Raúl. ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Un saludo para todos, nuevamente. Claro que sí. Raúl, ¿te invito a un café? Claro, Mauro, dale. Y bueno, por ahí derecho les voy diciendo que se pueden de una vez dar a la tarea de darle a me gusta, de compartirnos y no olviden comentarnos. Raúl, bueno, entonces, ¿de qué se trata específicamente este tema para que pongamos en contexto a nuestros oyentes? Como lo decías en la introducción, True Crime o crimen real. Cuando decimos True Crime hablamos de crímenes reales. Sí, de programas basados en crímenes reales, o sea, de investigación. Aquí en Colombia tenemos varios, ¿no? Hombre. Tenemos una cantidad. Y también te cuento algo, que hay muchos canales en YouTube colombianos que hablan del tema y en Perú he visto, saludo a los amigos peruanos, he visto en Paraguay también del tema, Argentina, en Chile, México también tiene. Entonces, son canales de YouTube, lo que estoy diciendo, pero también hay, y tú lo leías ahora, hay podcasts y ni hablar de todas las series en las plataformas de streaming que hablan del tema. Mauro, voy a utilizar un término muy coloquial y muy colombiano. No sé si en otros países que nos están escuchando lo utilizan, pero el tema encarreta mucho, encarretador. Sí, es bastante encarretador. ¿Encarretador qué es? Pero de pronto para los que nos escuchan de otro país, Mauro. Que te llama la atención, te engancha, te entretiene. Te entretiene, te pone ahí a la frente de la pantalla o escuchando ese podcast. De hecho, este tipo de contenido tiene la característica y es que a nivel mundial ocupa los primeros lugares a nivel mundial. Entonces, una cantidad de personas que lo siguen, los escuchan, están pendientes del próximo episodio. Mauro, ¿de qué trata este asunto? Trata de crímenes reales, desapariciones, pero estos programas tienen algo muy especial. Yo debo confesar que a mí me gustan mucho. No, sí, es que eso vamos a ver por qué. Entonces, hablan de estos crímenes, de estas desapariciones, de estos casos con lujo de detalles. Pasó esto, lo otro, y la gente es ahí pues como enganchada, entretenida, casi que hipnotizada pues escuchando o viendo ese programa. Y resulta que está vendiendo bastante, como vos decías. Está vendiendo bastante. Vos decís que te gusta. Yo conozco varias personas cercanas de diferentes tipos de edades, mujeres, hombres, que también le encanta el tema. Aquí en Colombia hay unos que la gente espera todos, creo que son los domingos. Hombre, los domingos y también cuando hay festivo, aquí los festivos, amigos que nos escuchan de otro país, son los lunes, casi la mayoría. Algunos como el 1 de mayo o otros festivos no los mueven, pero otros festivos que son religiosos los mueven para el lunes festivo. Entonces, ese domingo dan un programa en un canal de acá donde presentan casos de asesinatos y con pruebas que cómo lo descubrieron y entrevistan inclusive su modus operandi, qué tipo de víctimas, pues unas cosas a la final hasta muy pesadas. Mauro, pero entonces venga, el asunto aquí es ¿por qué esa fascinación? ¿Por qué nos fascina tanto eso? Mauro, hay algo como muy connatural o muy natural en el ser humano de que nos llama la atención ese tipo de cosas y uno de los registros que tenemos es en la Edad Media. Vos sabes que en la Edad Media vendían ejecuciones detalladas para que la gente las leyera. Bueno, la poca gente, me imagino, en el tiempo que leía. Vendían los textos de ejecuciones detalladas, con lujo de detalle también. Y la gente, pues como en el tiempo no era tan visual, no había lo que tenemos hoy en día, la gente compraba esos relatos de ejecuciones en la Edad Media. Tremendo. Al parecer. No, y supongo que antes de la escritura también la narración
alrededor de una chimenea, cómo se iban entregando esas historias de generación en generación a través de esa narración oral. Claro, Donde no había ningún tipo de escrito, sino también ese contar esas historias. ese relato. Pero entonces, para el cuidado, Mauro, panfletos de ejecuciones en la Edad Media, que la gente compraba, como vos decís, para leerlo de pronto en las noches, no sé qué. Y ya va avanzando el tiempo, empiezan a salir lo que son los periódicos, y en los periódicos habían unas secciones donde se hablaba de crímenes, y esos crímenes eran narrados escritamente con lujo de detalles, vuelvo y repito el término, pero también amarillista. Entonces, que cogió el hacha, que golpeó, que hizo esto, que le... todo. De hecho, ya no sé, pues yo la verdad no los volví a ver, ese tipo de periódicos, pero yo creo que fueron regulados. Pero hubo un tiempo, Pero sigue siendo amarillista. hubo un tiempo donde esos periódicos, incluso con fotografías muy explícitas, muy fuertes, de crímenes que habían pasado atroces, cosas bastante sangrientas, y eso vendía mucho. Mauro, Vendía entonces, demasiado. para seguir pues como con la línea, hay en el ser humano, en nosotros los seres humanos, una tendencia como al oscuro y al morbo. Y ahí quisiera como, como hacer un paréntesis en el término morbo, que Tú hablas, investigadas ahorita acerca de Sí. dónde viene, ¿cierto? viene del latín morbus, Mm. que quiere decir enfermedad o patología. Entonces, el término fue evolucionando, como todos los términos que utilizamos, fue evolucionando y fue cogiendo el significado como de oscuro, de enfermo, de malo. Ujú. Y entonces empezó a aplicar en muchos aspectos. Entonces, cuando alguien, cuando decimos, por ejemplo, que le gusta el morbo, es ver pues noticias donde son gráficas, donde hay unas descripciones, digámoslo, muy atroces, escabrosas. Ujú. A eso hace. Bizarras. Sí, a eso hace. Bueno, bizarra con Z. Mm. Con B y con Z, sí, porque bizarro es de ser caballeroso y todo eso. Y bizarre, que es el que tú hablas, es de raro, de extraño, de llamativo, de estrambótico. Sí, algo, cosas Ujú. muy, muy oscuras, muy fuertes. Entonces, Mauro, Pero también está muy relacionado con la parte erótica. también sí, porque Cuando hablamos del término como tal. sí, de morboso y todo eso, pero tiene esa inclinación. Entonces, Mauro, la verdad, lo que ha cambiado es el medio, pero sigue siendo el sentimiento mismo del ser humano, esa inclinación por conocer lo oscuro, los detalles, la cosa, ¿no es cierto? No, y disculpa, antes de que pases a la siguiente parte o reténlo ahí, porque es que también podemos ver cómo a través de la historia escritores han sido muy exitosos con su contenido o novelas que básicamente describen crímenes. Novelas de terror, caso de Edgar Allan Poe, que fue un escritor del género de horror muy, muy exitoso, y tú sabías que vinculan o tienen de pronto la sensación de que probablemente este señor narraba en sus novelas estos crímenes con tanto lujo de detalle porque al parecer los cometía. Pues por ahí, Sí, se ha hablado de eso. por ahí se ha hablado al respecto de... Hombre, Mauro, y me haces acordar vos con lo que decís de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Cuando lees Crimen y Castigo te das cuenta la narración que hace Fyodor Dostoyevsky cuando mata a la vieja usurera con un hacha y explica todo con lujo de detalles, y cuando entra la hermana que no le iba a matar, entonces tan bien como la mata, entonces es tenaz. Y estamos hablando de una literatura que tiene también, cuando hablo de Dostoyevsky, no solamente por Crimen y Castigo, sino El Jugador, El Idiota, los personajes de él tienen una riqueza y un detalle de su perfil psicológico, pero tenaz, hermano. Tenaz, tenaz. Entonces, Mauro, ¿qué podemos llegar a este momento? O sea, que ha cambiado la forma de mostrarlo, pero el instinto a ese morbo y a eso oscuro continúa, hermano. O sea, ya pasamos del panfleto, del periódico amarillista, ¿a qué? A las redes sociales, a los programas en televisión, a los programas de streaming, a los podcasts y a los canales de YouTube y otras plataformas que hablan del tema. Pero Raúl, te hago una pregunta como para ir dándole forma a lo que básicamente es el objetivo de este episodio. Ajá. Y te pregunto yo lo siguiente, y es a modo de pregunta a ti. Sí. Me la respondas. ¿Por qué crees que a nosotros nos gusta eso? Porque cualquiera diremos, ¿será que es que hay algo malo en mí
y de pronto lo quiero manifestar por medio de ver este tipo de contenido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta gente que le gusta ver este tipo de cosas? Vamos, Mauro, lo que yo le decía, la forma de transmitir esto ha cambiado, más no la naturaleza. Esa inclinación que tenemos a ver eso oculto, eso oscuro, eso escabroso. Le voy a poner un ejemplo. En la Francia o en la Europa de la Edad Media, la ejecución es donde las hacían. En plena plaza pública. Y habían hasta niños. Sí, claro. ¿Y eran qué? ¿Ahorcamiento o O guillotina? decapitaciones. O decapitaciones. Y había gente que estaba dibujando eso porque no había cámara fotográfica. Incluso había unas prácticas bastante oscuras en ese momento de esas ejecuciones. Una de las prácticas era que la gente bebía de la sangre de la persona que acaban de decapitar. Porque curaba alguna enfermedad. Tenían la creencia de que curaba alguna enfermedad y que también entre más malo y más relevante fuera la persona que iban a ejecutar, decían que esa fuerza, esa vitalidad de ese ser que estaba siendo eliminado se transmitía a través de la sangre. Incluso los que hacían la ejecución, que en este caso eran los verdugos, montaron un negocio con eso. ¿Con la sangre? Montaron un negocio con eso donde decía, bueno, yo te doy tanto para que por favor en un vasito me recojas el primer chorro que sale de sangre a la hora de la decapitación. O sea, la humanidad siempre ha tenido unas prácticas bien oscuras. Si quiere, vamos un poquito más atrás. La Israel bíblica. La época en que se escribió el Antiguo Testamento. Resulta que si un hijo era contumaz, ¿no sabes qué es eso? No. Contumaz es la capacidad de permanecer en el error. O sea, cuando un hijo le llama la atención y seguía cometiendo el mismo error, eso se llama contumaz y la Biblia dice. Entonces, cuando una familia, al papá y a la mamá le decían, tiene un hijo contumaz, lo van a sacar ahí al frente de la casa y lo van a apedrear y todo el mundo va a ver. Tremendo. Imagínense, y la gente viendo eso y todavía el morbo, uno viera a ver que la piden a alguien. Tenaz. Y usted sigue, mira lo que yo te decía, para que vayamos como dándole forma, pues. El instinto, han cambiado la forma de ver lo oscuro, el morbo, lo escabroso, pero el instinto sigue siendo el mismo. ¿Vos te has dado cuenta cuando hay un accidente, un homicidio o algo, la gente con los celulares? ¿Qué está haciendo? De hecho, me parece una práctica desagradable. Horrendo. Incluso cuando y lo suben a las redes. Se ha puesto muy de moda ahorita ver a la salida de los colegios como, sobre todo en las niñas, peleándose a la salida del colegio y se meten unas golpizas tremendas y es la gente allí. Amarillismo, sensacionalismo. Si alguien se va a perder, les dice no te metas, deja que peleen. O sea, son cosas que hay que ponerles cuidado. Me parece que es bastante... Pero ahí está el instinto y lo oscuro. Bueno, pero entonces vayamos a otro. Del instinto, de que cambia la forma, pero sigue ese instinto y esa inclinación como yo no haría en ningún momento eso, pero sí quiero ver. Está también otro aspecto y es qué bueno yo poder ver esos documentales, sentir el miedo, pero un miedo controlado desde mi seguridad del sofá o en la cama o ahí acostado. Qué miedo, el susto, pero yo estoy acá en la casa, estoy en el sofá. Me siento seguro aquí. Me siento no va a pasar seguro, nada. puedo ver esto y me siento seguro. O me estoy informando para no caer de pronto en el error de la víctima y también protegerme. Pero entonces está el asunto, observamos cosas de horror, pero seguro. Sí. Seguro. Entonces ese sería como el segundo aspecto, hombre. Ese miedo se activa porque de alguna forma hay un gustico en uno sentir miedo. ¿Por qué crees, por ejemplo, que pegan, Mauro, las películas de terror? Pues lo que acabas de decir, ese miedo, ese gustico, yo creo que es como el picante. Es que es activar la adrenalina. Sí, yo creo que la analogía es interesante, es como el picante, porque es que imagínate tú echarle picante a algo que probablemente te va a dañar la comida, pero finalmente te termina gustando. Nos da una sensación de seguridad, nos dispara la adrenalina, estamos viendo algo terrorífico, estamos viendo algo escabroso, pero estoy en la seguridad de mi casa. Mire que detrás de todo esto, pues en este momento estamos hablando, Raúl, de ese tipo de contenido que lleva a las plataformas esas historias narradas con lujo de detalle, pero hay cosas incluso mucho más oscuras. ¿Qué cosas? Hay videos que hacen muy atroces, videos muy explícitos y muy atroces
que venden en el mercado negro. Se llama video snuff. Sí, son cosas bastante pesadas. Es grabar un crimen, pero real. Real y están programados y bueno, vamos a hacerlo de Creo que tal consiguen en la D-Web o en el internet oscuro o subterráneo, pero también es el morbo. Pero entonces, Mauro, avanzando, entonces, además de que estas historias, porque con todos los detalles y con todo lo que nos narran y que nos engancha, nos sentimos de alguna manera que entendemos al monstruo. ¿Quién es el monstruo? Ese psicópata, ese asesino en serie, ese tipo, esa persona. Entonces, nos da como cierta tranquilidad, de alguna manera, entender por medio de esos detalles cómo es un psicópata y cómo es el monstruo. En estos días hablaba con alguien y le decía lo siguiente. Hay unas estadísticas de que cada 100 personas que nosotros de pronto nos encontramos en la vida, uno es psicópata. Por ahí leí eso, sí. Uno es psicópata. Entonces puede que nos hayamos cruzado con algún psicópata, afortunadamente en un momento, en un espacio, ¿no es cierto?, no apropiado para el psicópata, pero con cuántos psicópatas de pronto hemos podido convivir de vecino, al frente, en el barrio. Y es la típica historia que uno escucha donde la gente narra el comportamiento de esa persona y dice, no, pero es que señor, no es que no se nos pasaba en ningún momento por la mente que fuese capaz de hacer una cosa de eso. Bueno, entonces viene el otro punto. Hay una cosa que llama morbo, que ya hablamos de morbus y empatía. Entonces, está el morbo de ver cómo este tipo, cómo este psicópata llega y orquesta pues su asesinato, homicidio, como quiera llamar, paso por paso y todo eso, pero hay una empatía con la víctima. Ay, era menor de edad, era una persona adulta mayor, era una joven desprotegida, era un tipo... Entonces, hay un morbo de conocer pues todos esos detalles. Pero también una búsqueda de justicia. Sí, y una empatía y finalmente lo que tú dices, una búsqueda de empatía. Mire, bueno que lo cogieron, lo metieron 40 años, cadena perpetua. A mí hay algo que me llama la atención de ese tipo de contenido y de los asesinos en serie como tal, y es lo que pasa en la sociedad con estas personas. Tú recuerdas el caso muy conocido de Manson, ¿no? Charles. Sí. Este hombre ya murió en prisión, murió ya muy anciano, pero resulta, Raúl, y amigos, que este tipo amasó una pequeña fortuna estando en prisión porque vendían camisetas y souvenirs con la imagen de este señor. Se vuelven íconos. ¿Cómo le parece? De la cultura pop. O por ejemplo, también ver el caso de hecho, también se casó. Sí, también ver el caso de ¿cómo es que llamaba uno que era? No, ese que era muy atractivo. Dahmer. No, Bundy. Sí, Ted Bundy. Ted Bundy. Ese tipo tenía club de fans, una cantidad de mujeres le escribía, se casó mientras el juicio se casa. Y estas mujeres sabían que este man había cometido estos crímenes. Entonces aquí pasa algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es como el agresor, o en este caso el que comete el crimen, se vuelve una estrella. Una celebridad. Una celebridad. Eso es lo que vamos a ver también. Y las víctimas al parecer pasan al olvido. Mauro, pero entonces está el otro asunto. Entonces, está la curiosidad psicológica. Hay otro aspecto, ¿por qué pues nos inclinamos a esto? Curiosidad psicológica y el asunto de nosotros querer encontrar qué lleva a una persona a cometer un asesinato tan atroz. O sea, ¿qué lleva o qué tiene en la mente una persona para cometer ese tipo de actos? Porque cuando estamos hablando de este género, por lo general, no es simplemente una muerte de un disparo o algo, no. Hay unos detalles escabrosos de descuartizamientos, de desaparecerlo de unas formas, pero bien oscuras y bien morbosas, pues, utilizando el término. Entonces hay una curiosidad psicológica y la pregunta de la gente que está enganchando con estos programas es, ¿qué lleva a una persona, qué tiene una persona en la cabeza para llegar a cometer un asesinato de ese tipo? Para llegar a matar a toda la familia, para llegar a matar no sé cuántos niños. El caso de acá de un criminal, pues, tristemente colombiano, Garavito, con más de 300 niños, es nombre. Sí, este señor, sí, más de 300 niños. Incluso hay otro que también, tristemente colombiano, que también incluso
al parecer superó la cifra de este hombre. El asunto, sí, creo que, no sé si el monstruo de los cañaduzales. Creo que sí. Entonces, Mauro, el asunto con esto, y es importante lo que acabas de decir, es, primero que de pronto nos deshumanicemos con las víctimas. Sí, que los expongan, hay programas, hablaron de esto y todo eso. Y lo otro, que también es otro riesgo. Pero ese riesgo es por la exposición, por tanta exposición y Claro tanto que contenido sí. de este, ¿o qué? Entonces, el asunto peligroso, y lo acabaste de decir, es romantizar al asesino. Entonces, volverlo como una celebridad. Entonces, yo me acuerdo hace unos años yo viendo un documental en Netflix que empiezan a entrevistar a Estados Unidos, estaba lleno, y bueno, aquí también hay, de asesinos en serie. Estos que no matan sino 4 o 5 personas, y no 50, 40, no sé. Y ellos siempre mostraban unos intelectuales, unos muy queridos, unos muy amables. Padres de familia ejemplares. Entonces, entonces, de alguna forma, se empiezan a romantizar al punto de lo que vos decís. Uno llegarse a casar, otro con club de fans, conseguir plata porque la gente le enviaba. O sea, se vuelven, ¿qué? Unos antihéroes. Pues sí, prácticamente. Entonces, ahí está el peligro también de este tipo de contenido. Vea, hermano, le voy a comentar algo. Yo hace por ahí un mes estuve viendo porque me cansé, un canal que hay, es de acá de Colombia, y van a las cárceles y entrevistan a estos asesinos. Entonces me dio curiosidad. Creo que es dos jóvenes periodistas. Sí. Una pareja, él y ella. Sí, el asunto es que ellos lo dicen, listo, somos periodistas, no lo hacemos con ningún fin, porque no somos psicólogos ni nada de estas cosas, sino para que usted saque conclusiones. Viejo, así sea, con toda esa información que se da antes de empezar la entrevista con el asesino, de todas formas hay un morbo de usted decir, ve, queremos escuchar a este tipo que mató a esa adolescente en diciembre. Queremos, o que mató a tantos o a tantas personas. Entonces sí, le hacen las preguntas muy estructuradas, muy bien organizadas, pero en el fondo ¿qué hay? Hay un morbo, porque eso mueve. Vos vas a mirar, las visualizaciones se disparan pues por las nubes, los me gusta, comentario y todo, porque esto engancha, porque esto vende. Entonces, ¿hasta qué punto hay que tener cuidado? ¿Hasta qué punto, listo, yo le hago la entrevista al asesino? Inclusive ya pasaron inclusive a México y han hablado con los asesinos de México y todo, pero es por eso. Y hay otro que a vos te gusta mucho, pero el asunto es que habla siempre de brujería, de que estuvo en el infierno. Haya un poco de gente que ha estado en el infierno, otra gente que ha visto la brujería, otra gente que ha visto Entonces, esos temas amarillistas enganchan. Sí. Mueven esa curiosidad, mueven ese instinto que tenemos natural, mueven esa curiosidad. Que en el fondo es la curiosidad básicamente a lo desconocido, a lo oculto. Pero también a lo grotesco, que hizo esto, que le arrancó el otro, que descuartizó, que rompió, que quemó, que... Mire, a mí me parece interesante el contenido porque de pronto le puede enseñar a la gente, venga, no sea tan confiado. Mire que cualquiera puede ser un lobo disfrazado de oveja. Lo que sí me parece pues como perturbador y me perturba también que nos guste es la narrativa y la descripción tan precisa y detallada de todo lo que hicieron con la víctima. Pero lo más terrible es cómo las víctimas terminan siendo completamente olvidadas y el rol protagónico siempre lo tiene el asesino, porque cualquiera que le preguntes en Colombia si sabe quién es Garavito, pues te va a decir quién es. De una, va a decir el Cañaduzal. El tipo hace poco murió, ¿cierto? Sí. Pero pregúntale por una de sus víctimas. No, son anónimas casi. Son completamente casi anónimas. Tienes razón, Mauro. Entonces, volviendo al tema, ese instinto, hay otro asunto que se me iba a pasar por alto. La sombra. ¿Pues sabes qué es la sombra? No, contanos. Todos tenemos una sombra, un lado oscuro, un lado que no conocemos. Entonces, ¿cómo hay gente que tiene, por ejemplo, en su celular una cantidad de cosas pesadas, de asesinatos, lo que estamos hablando, de imágenes perturbadoras, y les gusta eso? Yo no voy a decir que todo el mundo lo hace, pero hay una sombra, una inclinación a lo oscuro. La idea, ¿cuál es? Conocer la sombra para poder ir sacando a luz esas cosas y ir asumiéndolas, ¿no es cierto? Pero en la sombra que cada uno tiene, esa sombra puede inclinarle a este tipo de cosas del mal, a engañar, qué sé yo. Entonces sale el instinto y esa sombra
que de pronto se inclina por conocer temas de este tipo. Mira, Diego, cuando tú dices esto, yo recuerdo algo que hablábamos en algún momento. De hecho, hemos tocado ese tema en varias ocasiones. Y suena muy particular cuando, recuerda que ya eso está acá pasando, está muy en desuso, pero por lo regular la gente al mediodía está pendiente de las noticias, ¿cierto? Bueno, ¿qué van a dar hoy en las noticias? Y hacen un resumen de las noticias que van a dar. Bueno, esto es lo que vamos a presentar hoy de las noticias. Llegué a escuchar yo en muchas ocasiones que decían que no hicieron buenas las noticias, cuando no habían casi ninguna noticia que hablara de algún tipo de violencia. Cuando era poquita la violencia que se iba a informar referente a que hubo tantos crímenes, en tal población pasó tal cosa, hubo un accidente gravísimo donde murieron tantas personas. No, cuando no había casi de eso, le escuchaba yo decir a la gente y de todas las edades, no, estas noticias hoy no estuvieron tan buenas. Dios santo. Entonces, ¿no te parece tremendo? Sí, claro. Lo llegué a ver, a escuchar esas palabras de personas acerca del noticiero del mediodía y también de personas que estaban comprando la prensa, que aquí en Colombia en aquel entonces se llamaba La Chiva, actualmente se llama El Que Hubo. O sea, no, El Que Hubo no estuvo tan bueno ayer porque no hubo casi nada, no pasó nada así como tremendo. En una ciudad que llegó a ser una de las ciudades, la ciudad en la que nosotros vivimos, llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo. Entonces, hombre, Mauro, el asunto a estas alturas del podcast sería preguntarnos si estamos viendo ese tipo de programas para informarnos o lo estamos viendo por morbo. Pero mira lo que yo te acabo de comentar y me parece interesante porque es que de alguna manera uno ve que la gente se ha deshumanizado y que al parecer ya el que no hayan suficientes noticias amarillistas y fuertes no los mueve. Entonces esa es interesante. No es interesante. Entonces ¿no te parece que esa sobreexposición a todo este tipo de contenido va como de alguna manera deshumanizando a la gente al punto de llegar a decir no estuvieron buenas las noticias hoy? Pero entonces el llamado de atención para los que nos están escuchando hoy y del tema que estamos hablando es hasta qué punto usted de pronto está viendo este tipo de contenido para alimentar esa sombra o ese morbo y no para aprender o por curiosidad o para entender de pronto esto. Yo te iba a comentar algo que casi me pasa por alto, y es que hace por ahí unos 10, 15 años, cuando estaba en pleno furor el Discovery Channel, ¿te acuerdas? Yo veía un programa que era ahí los viernes, de un psiquiatra. Nivel de maldad. El índice de la maldad. Yo lo veía también. Pero, ¿qué notabas vos en el índice de la maldad? Este tipo, un psiquiatra ya muy maduro, los entrevistaba, pero daba las características de este asesino, de si era psicópata, si no era psicópata, era una cuestión muy científica. Y no había imágenes, digamos, que apuntaran como era el morbo, los relatos sí pues muy crudos y todo, pero tenía un enfoque y una orientación totalmente científico desde la psiquiatría, desde la psicología. Pero ya ha venido teniendo una evolución y ahí es donde nosotros decimos eso, o sea, sí, yo tenemos que tener cuidado de no deshumanizarnos frente a esto. Este señor decía, bueno, lo ubico en la escala más alta porque fue capaz de hacer tal cosa, hizo esto, no le importó tal cosa. Yo recuerdo el programa era muy interesante. Sí. Entonces, hombre, el True Crime nos habla de lo peor del ser humano. Nos habla de lo peor del ser humano. Es donde debemos tener cuidado y ¿estamos aprendiendo, nos estamos informando o estamos desensibilizándonos y alimentando un morbo sin sentido simplemente para estar entretenidos, pero con un tema muy oscuro que en el fondo yo te digo, yo me vi como 2 o 3 capítulos y ya, creo que entendí la dinámica y estoy diciendo que son buenos en su producción, en todo, pero me agota pues estar conociendo de asesinos o de todos estos casos. Yo creo que hay que entenderlo. Yo te confieso que yo tengo momentos en que me agoto y de pronto veo 1 o 2 episodios y como te pasa también, pues ya me agoto y dejo de verlos.
pero sí es algo que sí me llama la atención y que sí lo veo. Pero mire que a mí me preocupa, Raúl, algo, y es que hay en las redes sociales diferentes canales que ofrecen variado contenido, ¿cierto? En Telegram tú te puedes encontrar canales con contenido muy fuerte. Explícito. Y muy explícito. Y algo que yo noto, y lo vengo hablando seguidamente con Andrés, es que cuando hablamos de que la gente se está deshumanizando, puedo yo encontrar el siguiente contenido viejo. Mira, una noticia trágica de el fallecimiento o el asesinato de determinada persona. Cuando empiezo a leer los comentarios, son comentarios tan fuera de lugar, tan poco empáticos, tú lo acabas de decir, tan poco empáticos, y se empiezan a tirar entre nacionalidades. Es que eso le pasó porque era de tal país o porque era tal cosa, pero no, o sea, hacen unos comentarios completamente tan fuera de lugar, y entonces la humanidad de esa persona, ¿dónde queda? Incluso he visto algo que digo yo, ¿a dónde vamos a llegar? Y es como en esos mismos canales que ofrecen este tipo de contenido pasan noticias de crímenes de personas, pero también pasan noticias de cómo un tipo le hizo daño a un perro o a un gato. Sí. Y cómo esas personas que se tiran entre sí y que no les importa y que son tan poco empáticos con la muerte de un ser humano, son mucho más empáticos con la muerte de un animal. De un perro, un gato, que me parece pues muy acertado que los protejan porque son animales que nosotros queremos mucho. Pero venga, ¿cómo es posible que hablan de una manera tan fuera de lugar y tan burda y tan poco empática de un ser humano, y más fácil hablan mejor de un perro? Bueno, Mauro, en conclusiones, viejo. Creo que este tipo de programas pueden mostrar lo peor del ser humano. De alguna manera también busca ayudarnos a entender este caos, porque vos ves que no solamente en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Latinoamérica, sino en todo el mundo, vos ves este asunto. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, si a usted le llama la atención ese tipo de contenidos, es poderse replantear y decir, bueno, ¿por qué me gusta? Es para entender este caos, como decía yo, es para comprender a este tipo de monstruos y uno estar como prevenido, o realmente estoy enganchado por ese morbo y eso que me está llamando a mí la atención en estas historias. Es de pronto reflexionarnos y llamarnos cada uno de nosotros como a esa reflexión y poder ver las cosas con un criterio. Mire, yo como conclusión quisiera comentarle lo siguiente. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no se asuste, no se asuste. Eso no es nuevo, eso no es de ahora. Como lo decíamos al principio del episodio, eso tiene muchísimo tiempo que la gente le llama la atención este tipo de cosas. Yo creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad, Raúl, y pues si le gusta, pues véalo y sea consciente de lo que está viendo. Véalo con criterio. Véalo con criterio, pero tenga en cuenta que no es bueno que la información y lo que usted está llenando su cabeza sea únicamente eso. Hay una cantidad de cosas buenísimas que le pueden servir en su diario vivir, mucho mejores. Más edificantes. Entonces la idea no es que se sienta extraño porque le gusta, porque yo creo que a muchos nos llama la atención y es algo que tenemos, pero véalo con moderación y, como decías tú, con un pensamiento crítico. Raúl, vamos llegando al final del episodio. No quiero despedirme sin recordarles que le den a me gusta al episodio, que nos compartan y que nos comenten. Eso nos ayuda mucho, Raúl, que nos comenten. Y que sí, eso nos ayuda bastante, y que nos sigan también en las redes sociales que tenemos. Claro que sí, estamos en Facebook, TikTok, Instagram, en Instagram también, Telegram también tenemos canal. Tenemos como KFE Coloquio, y nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Recuerden, nosotros estamos muy pendientes porque ¿qué queremos? Que ustedes nos digan qué es lo que quieren que les comentemos, qué investigar para traerlo al podcast. Entonces estamos muy pendientes de sus sugerencias. Nos vemos en un próximo episodio. Dios los bendiga. Hasta pronto. Mauro y oyentes, namaste. Ese namaste, ¿qué quiere decir?